Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado picando la curiosidad, y créanme, estoy tan intrigado como ustedes. Hoy vamos a desvelar unos recuerdos increíblemente reveladores sobre Hande y Kerem, y lo más importante, vamos a intentar descifrar qué es lo que podrían estar ocultando. Ya saben cómo nos gusta aquí ir al fondo de las cosas, analizar cada detalle y tratar de entender las historias que hay detrás de las cámaras y de las personas que tanto admiramos. Así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas, reflexiones y, quién sabe, quizás algunas respuestas que nos dejarán boquiabiertos. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo de este estilo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que sé que disfrutan. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y cuyas vidas, tanto profesionales como personales, han sido objeto de un sinfín de especulaciones y, por supuesto, de una admiración inmensa por parte de su público. Todos recordamos la química innegable que desprendían en pantalla, esa conexión que trascendía la actuación y que nos hacía creer en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra que intercambiaban. Y es que, seamos sinceros, cuando dos personas logran cautivar de esa manera, es natural que el público quiera saber más, que se interese por su historia, por cómo esa magia que veíamos en la televisión se traducía en la vida real. Y aquí es donde entra la parte intrigante del asunto. A lo largo de su trayectoria juntos, hemos sido testigos de una montaña rusa de emociones y de situaciones que han alimentado constantemente nuestra curiosidad. Hemos visto momentos de gran cercanía, gestos de aparente afecto y un lenguaje corporal que, para muchos de nosotros, gritaba algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Sus seguidores más fieles, aquellos que han estado al pie del cañón siguiendo cada uno de sus pasos, han recopilado y analizado innumerables momentos, cada fotografía, cada comentario, cada aparición pública, en busca de pistas, de indicios, de esa pieza que pudiera completar el rompecabezas. Y es precisamente de esos recuerdos, de esas pequeñas píldoras de información que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, de donde vamos a partir hoy. Vamos a desempolvar algunos de esos momentos clave, aquellos que en retrospectiva, parecen tener un peso mayor del que quizás les dimos en su momento. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los fans son las entrevistas y las apariciones conjuntas. ¿Recuerdan esas miradas cómplices que se intercambiaban? Esos silencios cargados de significado, esas risas nerviosas que a veces parecían delatar algo más que simple simpatía. No se trata solo de la química en pantalla, eso es algo que se puede fingir hasta cierto punto, pero la forma en que se interactuaban fuera de los focos, en los eventos, en las redes sociales, eso es lo que ha generado tantas teorías y tantas preguntas. Por ejemplo, hay momentos específicos donde, al ser preguntados sobre su relación, sus respuestas parecían evasivas, o quizás demasiado estudiadas, como si estuvieran siguiendo un guión, pero no el de la serie. Esa sensación de que había algo que no nos estaban contando, de que quizás estaban protegiendo algo, o a alguien. Y no podemos olvidarnos de las redes sociales. El universo digital ha sido, sin duda, el principal escenario donde se han desarrollado muchas de estas interacciones que han alimentado la especulación. Los me gusta a publicaciones que parecían demasiado personales, los comentarios sutiles pero significativos, las fotografías en las que, a pesar de estar rodeados de gente, sus miradas parecían encontrarse de una manera especial. Para los fans detectives, cada uno de estos detalles se ha convertido en una pieza del rompecabezas. Han analizado la cadencia de sus publicaciones, la sincronización de sus apariciones, incluso los lugares que visitaban. Todo ha sido escrutado con lupa. Y es precisamente esta atención al detalle por parte de los seguidores lo que nos permite hoy, con el paso del tiempo, tener una perspectiva diferente, una oportunidad de reexaminar esos recuerdos y preguntarnos, ¿qué había realmente detrás de todo esto? Ahora, ¿qué es lo que podrían estar ocultando? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde las hipótesis se multiplican. Una de las teorías más recurrentes, y quizás la más deseada por una gran parte de su fandom, es la posibilidad de que hayan tenido una relación sentimental, quizás intensa y privada, y que hayan decidido mantenerla en secreto por diversas razones. Y no es una idea descabellada. En el mundo del espectáculo, la presión mediática puede ser abrumadora, y mantener una relación discreta puede ser una forma de proteger ese vínculo de los ojos curiosos y de la constante atención de la prensa y del público.
Imaginen la cantidad de estrés que puede generar el saber que cada paso que dan, cada lugar que visitan, está siendo analizado y posiblemente malinterpretado. En ese sentido, el silencio podría haber sido una estrategia para preservar su intimidad y para evitar que su relación, fuera cual fuera, se viera afectada por el escrutinio público. Pero también existe la otra cara de la moneda. Podría ser que lo que algunos interpretan como secretos o evasivas, en realidad, sea simplemente la forma en que dos profesionales y amigos manejan su relación en el ojo público. Quizás la intensa conexión que sentíamos en pantalla era producto de su profesionalismo, de su dedicación a los personajes y a la historia que estaban contando. Y los gestos de afecto o las miradas podrían ser simplemente muestras de una amistad profunda y genuina, de un compañerismo que nació de compartir una experiencia tan intensa como la grabación de una serie exitosa. En el mundo de la actuación, es común que los actores desarrollen lazos fuertes, y esas amistades pueden manifestarse de formas muy diversas. A veces la línea entre la amistad y algo más puede ser difusa, tanto para los protagonistas como para quienes los observan desde fuera. Otra posibilidad es que hayan estado protegiendo su carrera profesional. En ciertos momentos, hacer pública una relación puede tener implicaciones en la imagen pública de los actores, especialmente si esa relación surge durante la grabación de un proyecto. Podrían haber querido evitar cualquier tipo de distracción que pudiera eclipsar el éxito de la serie o desviar la atención de su trabajo. Además, en la industria del entretenimiento, hay momentos en los que las agencias o los representantes recomiendan mantener ciertas facetas de la vida personal en privado para no generar controversia o para mantener un aura de misterio que, en algunos casos, puede ser beneficioso para la carrera. Y luego está la posibilidad, quizás la más difícil de aceptar para algunos, de que simplemente fueran muy buenos amigos y que la intensidad de su química en pantalla haya llevado a los fans a proyectar sus propios deseos y expectativas en ellos. Es un fenómeno muy común en el fandom de las series. Cuando dos actores conectan de una manera tan especial, los espectadores tienden a desear que esa conexión se traslade a la vida real. Y a veces esa esperanza, esa ilusión, puede llevar a interpretar cada gesto, cada palabra, como una señal de que algo más está sucediendo. No es un juicio, es una observación de cómo funciona la psicología del fan. Sin embargo, hay ciertos recuerdos que son difíciles de ignorar y que han persistido en la memoria colectiva de sus seguidores. Pensemos en aquellos momentos en los que de forma espontánea, parecían tener un código secreto entre ellos, una forma de comunicarse que solo ellos entendían. Y cuando digo código secreto, no me refiero a algo tangible, sino a esa comprensión mutua que se percibe en la forma en que se responden, en la forma en que se apoyan. Es como si cada uno de ellos fuera el refugio del otro en medio de la vorágine mediática. Y esa complicidad, esa protección mutua, es lo que ha hecho que muchos se pregunten si va más allá de una simple amistad. También está la cuestión de los viajes y las vacaciones. Cuando se les ha visto juntos fuera de Turquía, ya sea de forma individual o con amigos en común, las especulaciones se disparaban. Cada fotografía de un destino paradisíaco, cada story compartida, era analizada para detectar la presencia del otro o para encontrar indicios de que habían estado juntos. Y es que, seamos honestos, a veces el destino parece elegir a estos dos para que se crucen en los lugares más inesperados, o quizás, solo quizás, había una planificación detrás de esos encuentros fortuitos. Hemos llegado a un punto en el que los recuerdos de Hande y Kerem se han convertido en un tapiz complejo, tejido con hilos de admiración, de especulación y, quizás, de verdades ocultas. Lo que está claro es que su conexión, sea cual sea su naturaleza exacta, ha dejado una huella imborrable en sus seguidores. Y esta huella, estos recuerdos, siguen alimentando el debate y la curiosidad. Ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular un poco lo que hemos explorado hoy. Hemos hablado de la química innegable entre Hande y Kerem, tanto en pantalla como fuera de ella. Hemos recordado esos momentos clave en entrevistas, en redes sociales, en apariciones públicas que han alimentado las teorías sobre su relación. Y hemos planteado diversas hipótesis sobre lo que podrían estar ocultando, desde una relación sentimental secreta, pasando por la protección de sus carreras profesionales, hasta la simple interpretación errónea de una amistad muy profunda por parte de sus seguidores. Lo sé. Cierto es que hasta que ellos mismos decidan abrirse por completo, o hasta que surjan pruebas irrefutables, estas son las interpretaciones que podemos hacer basándonos en esos recuerdos tan reveladores que han compartido, a veces de forma consciente, a veces sin darse cuenta.
Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este rato conmigo, explorando este tema tan fascinante. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem estuvieron o están juntos en secreto? ¿Cuáles son los recuerdos que más les llaman la atención? ¿Qué creen que ocultan, si es que ocultan algo? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas con ustedes. Su feedback es muy valioso y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like me indica que les gusta este tipo de contenido y me anima a seguir explorando más misterios del mundo del entretenimiento. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Andy y Kerem, o que simplemente disfrutan de un buen debate sobre las vidas de las celebridades. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas investigaciones y análisis. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo, donde, quién sabe, quizás sigamos desvelando más secretos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.